Voy a invitarles, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor. Carta, hermanos, del apóstol Judas, versículo 11 y 12. Esta carta solamente tiene un capítulo y está antes de Apocalipsis, por ahí puede buscarlo, está antes de Apocalipsis. Es una carta bien corta, pero es una carta que viene a hablar a la iglesia. Gloria a Dios. Así que vamos a desarrollar esta serie con el lema Espíritus de persistencia. Fíjate bien, ¿cuántos bien oído ese tema general? Espíritus de persistencia que hay en las congregaciones o decimos iglesias también, ¿verdad? Gloria a Dios. Judas 11. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si gusta ponerse de pie, porque luego vamos a estar un momentito sentaditos. Esa es la palabra del Señor. Aleluya, vamos a orar. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Aleluya, Padre amado, en esta hora, mi Dios amado, venimos delante de ti. Señor, a poner nuestro corazón, Señor amado, a poder, Señor amado, ser receptivos a lo que tú quieras decir esta noche. Que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea tu palabra hablando a esta iglesia. Que sea tu palabra, Señor, ministrando cada vida. Quizás hay cosas que no las entendemos, Señor, o no las sabemos, pero las podemos entender a través de escudriñar tu palabra, mi Dios amado. Y desde ya, Padre Santo, reprendemos todo espíritu de persistencia, Señor. Todo espíritu, Señor amado, que quiera obrar en el pueblo tuyo. Todo espíritu mutilador de tu cuerpo, Señor, lo reprendemos en tu nombre, Padre Santo. Y sabemos, Dios mío, que el único espíritu que debe reinar en tu pueblo es tu Espíritu Santo. En el nombre suyo, Jesús, los ponemos delante de ti, que seas tú quien hable a nuestras vidas, Padre amado. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, vi que traía un versículo, vamos a leer 2 versículos. Dije 11, ¿verdad? Y vamos a leer el 12 también. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor como está escrita. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. Dice el 12. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impudiamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Aleluya, puede sentarse. Gloria a Dios. Tremenda esta palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿A quién le está hablando, hermanos, esta palabra? A su pueblo, ¿verdad? A su pueblo. Y les decía que quiero compartir, hermanos, la serie Espíritus de persistencia. Pero hoy lo vamos a hacer bajo el tema el espíritu de Coré. Pero quiero dar una explicación, quizás no tan amplia,
Pero para que veamos el significado de la palabra persistencia. Dice que es la duración o existencia de una cosa por largo tiempo, firmeza o confianza en la manera de ser o obrar. Ahora yo digo, ¿qué son los espíritus de persistencia en las congregaciones? Otra vez digo, la iglesia. ¿Esté bien? Es cuando las personas, hermanos, persisten en adoptar espíritus que vayan en contra de la voluntad de Dios. Por la necedad, fíjese bien, por la necedad, Dios los entrega a espíritus, a ceguera de espíritus. Nosotros como humanos luchamos, claro que sí, aún estando dentro de la iglesia luchamos con nuestros deseos, nuestras pasiones o las malas decisiones, ¿verdad? Pero hermanos, cuando hablamos de estas malas acciones de un corazón, hay espíritus motivadores que motivan para destruir el cuerpo de Cristo. Estos espíritus no son ajenos a los cristianos. Estos espíritus no están afuera de la iglesia. Aleluya. Estos espíritus están dentro de las congregaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Están allí los espíritus obrando. El versículo 11 que hemos leído de Judas, podemos ver, hermanos, que aquí el apóstol Judas menciona tres personajes. Tres personajes, hermanos, que los conocemos a través de la historia bíblica. Y él mienta, hermanos, aquí un personaje, Caín. Caín, hermanos, tuvo un espíritu de envidia, un espíritu de muerte. Mató a su propio hermano por la misma envidia. Y no era ajeno a la voluntad de Dios. No eran ajenos a la voluntad de Dios. También dice, hermanos, que Balaán, hermanos, en un momento toma la decisión de acudir a aquel rey de Moab para maldecir el pueblo de Dios. Fíjense bien que irónico es cuando Balaam, un profeta de Dios, que lo que Balaam declaraba se hacía, ¿verdad? Tenía la palabra del Señor. Pero hubo un momento, hermanos, que él consintió y dentro de su corazón consintió la ambición, ¿verdad? Consintió la ambición. Y la ambición lo llevó, hermanos, a querer, hermanos, maldecir el pueblo de Dios. Pero Dios no le permitió, ¿verdad? Pero viene este hombre, hermanos, cuando él ve que no puede hacer nada, dice la historia bíblica y en Jueces, que él aconseja al rey de Moab, a Balac, me parece que es, si no me equivoco, y le da consejo, ¿verdad? Y mete, hermanos, fíjense bien, el espíritu de la sexualidad dentro de la mente de este rey, para que provoque al pueblo de Israel. Y ese espíritu muchas veces, gracias hermana, está dentro de las congregaciones. ¿Sí? Está dentro de las congregaciones. Pero yo quiero hablarle, hermanos, de este tercer personaje que miente este versículo 11, el espíritu de Coré. Dice la palabra del Señor que perecieron, dice, en la contradicción de Coré.
aquellos que le siguieron a Coré. ¿Por qué dice la contradicción? Porque se estaba oponiendo a lo que Dios ya le había dado a él. Estaba queriendo desear más. Y eso no es así. Dice la palabra del Señor que son manchas en nuestros ágapes. Ahí el apóstol, hermanos, está hablando claro, ¿verdad? Está hablando claro de los falsos maestros, de los falsos hermanos que a veces se apacientan a sí mismos para perturbar al rebaño de Dios. Pero la iglesia de Cristo tiene que ser sabia, amén. La iglesia de Cristo tiene que tener el discernimiento. Amén. ¿Sí? Tenemos, hermanos, que valorar lo que está en la palabra para que, hermanos, nosotros podamos tener ese conocimiento y tener esa libertad de discernir lo que a Dios le agrada. Muchas veces yo digo, Señor, que se haga tu voluntad, pero el Señor me ha reprendido y me ha dicho, bueno, yo mi voluntad ya la hice, ¿por qué no pedís mejor hacer tu voluntad? ¿Verdad? Conforme a mi voluntad. Y a ver lo que pasa, hermanos. Fíjense bien. Vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 16. Para estar viendo en esta serie, porque así, hermanos, como hay espíritu de Caín, así como hay espíritus de Balaam, así como hay espíritus coreanos o de Coré, así también, hermanos, hay otros espíritus que operan dentro de la congregación. Espíritus, hermanos, de Jezabel. Aleluya. Espíritus de Absalón. Espíritus fariseos, legalistas. El espíritu, hermanos, del enfriamiento de la iglesia. Es bien difícil, hermanos, cómo la iglesia está luchando, pero con el poder de Dios se puede. Con el poder de Dios, hermanos, vamos a vencer todo obstáculo. Pero hay, hermanos, que agradar a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Coré en Números capítulo 1 del capítulo 16, versículo 1, perdón. Ya estoy hablando mal. Dice la palabra del Señor: y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijos de Pelet, y de los hijos de Rubén, tomaron gente. Esté bien. ¿Qué es lo que podemos comprender, hermanos, en esta rebelión de Coré? Lo que podemos comprender que se levantan tres líderes, hermanos, tres hombres en contra del propósito de Dios. Tres líderes intelectuales que comenzaron a trabajar. Y yo decía, hermano, cuidado con los grupos, ¿verdad?, que se aíslan. A veces es peligroso meter ideas. Y estos hombres metieron ideas. Comenzaron, hermanos, a claudicar, comenzaron a difamar, comenzaron a hablar mal de sus líderes, de aquellos líderes que Dios había puesto, Moisés y Aarón. Y estos hombres, dice la historia, hermanos, que cuando ponían el tabernáculo, esta tribu, parte de estos grupos de Leví, eran tres grupos, los coabitas, los merianitas y los gersonitas, ¿verdad? Y el Dios, hermanos, asignó a la tribu de Leví para que hiciera el servicio en el tabernáculo. Y todos eran parte de ese servicio. Pero ellos se levantaron contra Moisés con 250 hombres.
250 hombres los convencieron para que fueran en contra del propósito de Dios. Porque no iban en contra del propósito de Moisés. Ese es el peor error que alguien puede tomar. Que dice, este líder no me gusta, esto no me gusta. Pero no es que vaya en contra, hermanos, del líder. Va en contra de la voluntad de Dios y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Alguien dijo que los pastores son la sal, la servilleta y el chile en la mesa. Comprenda usted lo demás. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, que estos hombres también tuvieron la buena idea, fíjese bien, de no convencer a cualquier gente. Eran astutos. Coré, Dan y Abirán, ¿verdad? Eran astutos. Dice la palabra del Señor que convencieron a 250 varones de los hijos de Israel. ¿Y saben quiénes eran? Eran príncipes. No eran cualquier cosa, ¿verdad? Los príncipes, hermanos, eran preparados para el sacerdocio. Aleluya. También dice, hermanos, que de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Versículo 2. Varones de renombre. O sea que no se fueron por lo más fácil, ¿verdad? Se fueron a convencer, hermanos, gente que tenía voz, gente que podía hacer algo. Y dijeron, bueno, ya convencimos 250 entre príncipes y gente del consejo de la congregación de Moisés. Ahora vamos contra Moisés y Aarón. ¿Qué van a hacer ellos? Yo quiero, iglesia, que reflexionemos en este mensaje que nos trae el capítulo 16 de Número. Porque esos son los espíritus que muchas veces operan en las iglesias. Divisiones, hermano, inconformismo, que alguien quiere ser más que otro y no tiene que ser así, ¿verdad? Oh, no, dicen, si ese ¿para qué lo ponen ahí si ni hablar puede, ni leer puede, ni pararse puede? Hermano, pero si es el ungido de Dios, ¿qué se va a hacer? Y no estoy hablando por mí mismo. Estoy hablando, hermanos, y preparando, hermanos, y ayudando a una congregación que el día de mañana, hermanos, Dios a usted lo va a seguir usando en algo y puede ser que venga otro líder y usted tiene que aprender a trabajar con ese líder. Es necesario. Mire, la humildad y la obediencia. Yo les decía el viernes que cómo Abraham se mostró. Cómo Abraham mostró la fe a través de la obediencia. Pero mire, dice la palabra del Señor que se levantaron contra Moisés. Error. ¿Ustedes creemos que asustaron a Moisés? ¿Que lo afligieron? 250 hombres contra Moisés y Aarón. No, hermano. Moisés sabía quién servía. Moisés sabía, hermanos, quién estaba con él. Moisés sabía quién es el que tenía la última palabra. No la tenía Moisés ni Aarón. La tenía el Señor de señores. Diga usted, Dios tiene la última palabra conmigo. Declárelo. Dios tiene la última palabra conmigo. Que sea Él quien dirija nuestras vidas. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Aleluya, ¿verdad? Basta ya. Qué difícil, ¿verdad? Basta ya, Moisés. No te queremos oír más, no te queremos escuchar más. Basta ya. Eso es lo que le llegaron a decir a Moisés y a Aarón. Basta ya de vosotros.
ya no te queremos, ya no te soportamos. Nuestros oídos ya no están para nosotros, nuestro corazón ya no está para ti. Usted vaya conmigo a la palabra del Señor. La rebelión de Coré. Y le dice, basta ya, Moisés. Basta ya. Ya deténganse. Y ellos comienzan a poner el primer argumento. Sí y no. Y dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Mira qué bonito, dijo, ¿verdad? Como ellos ya estaban justificando a los demás, pero era un argumento que ellos traían contra Moisés. Le dice, mire, porque todos de la congregación, todos son santos. Bueno, la palabra del Señor dice que sus hijos somos santos, ¿verdad? Y así lo llama el apóstol también. Pero hermanos, eso lo decide Dios al final, ¿verdad? Pero ellos estaban poniendo ese argumento. Mira, Moisés, no tenemos necesidad de ti. Todos son santos. ¿Viste bien? Y en medio de ellos está Jehová. Claro que sí. Claro que sí. Dios está en medio de su pueblo. Pero eran argumentos que estos hombres estaban dando a Moisés para decirle, mira, no te necesitamos. Qué difícil, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el enemigo, hermanos, ha buscado siempre a través de todo esto? Es debilitar la fe. Debilitar la fe, hermanos, de los líderes. Poner duda. Poner, hermano, disensión entre su pueblo. Aleluya. Y dice, y en medio de ellos está Jehová, gloria a Dios. Y ellos vuelven con su argumento en el versículo 3 y le dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Verdad? Están preguntando y le están diciendo a Moisés, ¿por qué vosotros los levantáis contra la congregación de Jehová? ¿Quién es Moisés? ¿Quién sos? No sos nadie. Y Moisés sí les dijo, ¿por qué se levantan contra Aarón? Si Aarón nada es. Aleluya. Pero ellos traían estos argumentos. Sabe, hay una cosa difícil. Sabe, hay algo que duele. Muchas veces, hermanos, hay dificultades en nuestras vidas, pero no tenemos que perder la fe. No tenemos que perder la fe. Y toda respuesta que tenemos que dar, tenemos que írsela a consultar a Dios. Sí. Dice la palabra del Señor, que cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. ¿Sí? Moisés no les argumentó nada. Moisés lo que hizo fue a buscar primeramente la respuesta en Dios. Cuando usted, hija de Dios, hijo de Dios, le venga a alguien, no se ponga a pelear con él. No, tranquilo. Usted vaya y busque la presencia de Dios y Dios le va a dar la sabiduría para que usted pueda dar una respuesta cuando sea necesario. Porque no está peleando contra usted, está peleando contra un hijo de Dios, aleluya. ¿Sí? Está peleando con alguien que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que no tiene precio, porque es la sangre del Cordero que ha venido a redimir pecados. ¿Sí? No necesitamos confundirlos y comenzar a discutir cosas que no tienen valor. Dice la palabra del Señor que Moisés se postró sobre su rostro. Yo no sé si a llorar. Por seguro a sentirse triste, ¿verdad?
que aún en su mismo pueblo, que aún aquella tribu que había sido escogida para el sacerdocio, para el servicio de Dios en el tabernáculo, ahora había un grupo, aleluya, queriendo tomar otra posición que no le era permitida o que no le fue permitida. Pero eso es lo que Moisés hizo. Y cuando Moisés tuvo la respuesta, dice la palabra del Señor, aleluya, que habló a Coré y a todo su séquito. La palabra séquito quiere decir seguidores. A todos los seguidores. Vino Moisés y recibió palabra y le habló a Coré y a todos sus seguidores, a todos sus séquitos. Aleluya. Diciendo, fíjate bien, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. ¿Verdad que no peleó Moisés? No se metió en problemas. Él no les dijo, yo tengo la respuesta para ustedes. No, mañana mostrará el Señor quién es de él y quién es santo. Aún a mí, dijo Moisés, no me toca que decidir quién es santo o quién es de Dios. Dios conoce los corazones. Por eso dice la palabra del Señor, ahí en Ezequiel, en Jeremías, capítulo 17, versículo 9 me parece, dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero dice el 10, Dios que discierne todos los pensamientos del hombre. Él es el único que conoce nuestro corazón. A veces las apariencias engañan. Amén. ¿Sí? Pero dice, hermanos, que Moisés se levantó y le habló a Coré y le dijo a todos sus seguidores, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, o quién es de él, ¿verdad? Y hará que se acerque a él. Claro que sí. Dios hará, hermanos, que aquel de limpio corazón se acerque a él. Porque dice la palabra del Señor que Dios de lejos ve, hermano, al rebelde. ¿Verdad? Sí. Dios lo ve de lejos. Dios lo ve de lejos. Y hará que se acerque a él, dice. Que él y dice, y el que a él escogiere, y lo acercará a así. Ahí está la palabra, ustedes la están viendo, qué bueno que lo han puesto. Y el que él escogiere, él lo acercará a así. Qué importante, hermano. Moisés lo que hace, comienza a dar instrucciones para que sea el Señor quien tome la decisión, para que sea el Señor quien haga juicio. No tenemos, otra vez digo, no tenemos que poner a pelearlo con nadie. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Haced esto, le digo, tomados incensarios, Coré y todos tus seguidores o séquitos, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, y esto baste, hijos de Leví. Ahí estaba la solución, ahí estaba Moisés, ¿verdad? Aquí les dice Moisés, no tengo yo la última palabra. Aquí la tiene aquel que me ha llamado. Gloria a Dios. Mire, pero hay algo importante, hermanos, que nosotros debemos de analizar. Algo importante, hermanos, que la iglesia tiene que tener, hermanos, esa seguridad en quien está confiando. Y Moisés tenía esa seguridad, ¿verdad? Moisés no comenzó a temblarle los pantalones y a decir,
bueno, yo quizás mañana ya no voy a ser el líder. No, Él dijo, dejemos que sea Dios quien decida. Amén. Sí, pueblo. Aleluya. Y esto dijo, os baste ya, hijos de Leví. Qué importante, ¿verdad? Con eso les dice, ustedes tienen que estar convencidos. Con eso ustedes tienen que bastarles también. Así como ustedes vinieron a decirme a mí, basta ya Moisés y Aarón, que esté sobre nosotros, que esté sobre la congregación. Ahora que esto, lo que Dios decida, que a ustedes les baste también. Qué importante. Dice la palabra del Señor, ¿o es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a Él para que ministréis el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. O sea, Él está diciendo ahí, o es poco lo que ustedes tienen, ¿verdad? Acérquense a Dios y comiencen a ministrar lo que Dios les ha dado, que ministren. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en este espíritu, hermano? Era algo que había, hermanos, inconformismo. Algo que, hermanos, es un espíritu que debemos de sacarlo, ¿verdad? En nuestra congregación. El inconformismo, hermanos, está llevando a mucho caos a las congregaciones. ¿Cuántas personas inconformes? Y mire, tenemos que pedir al Señor, que sea el Señor quien siga obrando en nuestra vida. Porque el inconformismo, hermanos, es grave muchas veces. No los conformamos con nada. Si se canta, hermanos, estamos inconformes. Si no se canta, estamos inconformes. Si no se diezma, estamos inconformes. Si se diezma, estamos inconformes. Yo entonces, ¿qué pasa? Con el inconformismo, hermanos, es problema muchas veces. Aleluya. Así que sea Dios quien nos dé la fuerza. ¿Estamos bien? Y Él les dice, acercaos a Él, para que ministren. Otras palabras dicen, ustedes mejor acérquense a Dios. Dejen de estar discutiendo, dejen de estar peleando. Y dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Qué es lo que Moisés le está preguntando? ¿Qué es lo que los hace acercar? Moisés, por supuesto, sabía. Y le dice, ¿o procuráis también el sacerdocio? Y esa era la inconformidad de Coré. Que además, hermanos, de ministrar lo que Dios les había puesto que ministraran, acordémonos que dentro de esta tribu, hermanos, habían servidores. Habían servidores que Dios los ponía para que instalaran el tabernáculo, para que hicieran, hermanos, el servicio de los utensilios. Y habían sacerdotes también. Pero Coré, hermanos, estaba incitando aquella cantidad porque ellos también querían el sacerdocio, ¿verdad? Y a veces es problema, hermano. Hay que tener cuidado, perdón. Hay que tener cuidado con los ministros de Dios, ¿verdad? A veces sucede esa inconformidad. Mire, a veces uno siente, ¿verdad? Que hay gente que no lo saluda a uno de buen gusto. Que el Señor los bendiga, ¿verdad? ¿Sí? Y no es que me esté quejando, estoy diciendo, hermanos, lo que pasa, ¿verdad? O le van rodeando, hermanos, le van rodeando, ¿verdad? Por allá. No, no quiero, dice que me salude. No, hermanos, no tiene que haber eso en el pueblo de Dios, ¿verdad? No tiene que haber ese inconformismo. Tenemos que ser unidos como iglesia.
Tenemos que tener esa dedicación. Aleluya. Así, amados, que les pregunta, ¿qué los hizo acercarse a los hermanos de Leví contigo? ¿Procuráis también vosotros el sacerdocio? Pero aún, vamos a ver qué es lo que Dios hace. Por tanto, tú y todos tus seguidores sois los que os juntáis contra Jehová. Dice, no se están juntando contra mí. Ustedes, Coré y Datán y Abirán, ustedes no se están juntando contra mí, se están juntando contra Jehová. Es peligroso. Pues Aarón, ¿quién es para que murmuréis contra él? ¿Quién es Aarón? Dice Moisés. ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Nadie. Un servidor. Gloria a Dios. Así, amada iglesia, que estos espíritus tenemos que reprenderlos en el nombre del Señor. Hay algo bien importante, hermanos, que quizás al principio, cuando todo se cree que se va a ganar, vas a tener aliados, o van a tener aliados. Pero sabe una cosa, muchas veces, hermanos, estos incitadores quedan solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los otros les dan la espalda. Mire, aquí sucede algo. Dice la palabra del Señor que Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán. Que fueran, ¿verdad? Que fueran, que se reunieran. Hijo, mas ellos respondieron, no iremos. Qué importante, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Coré le dijo ahora, yo mando a llamar a Datán y a Abirán, que eran los otros dos, ¿verdad? Y ellos respondieron, no iremos, ¿verdad? Ellos Datán y Abirán comienzan también a poner sus propios argumentos. ¿Por qué no iban? Porque se sentían, hermanos, que Moisés no era la persona indicada para que aún lo gobernara, ¿verdad? Y comienzan a poner excusas, comienzan a decirle, mira, vamos al capítulo 13, si alguien me lo lee. Sí, hermano. Imperiosamente, ni tampoco los has dado, no los has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Esa fue la decisión de Datán y Abirán. Eso fue lo que ellos contestaron cuando Moisés les manda a llamar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Después dijo Moisés a Coré, tú y todo su séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, tomad cada uno incensarios y poned incienso en ellos y acercarlos delante de Jehová, cada uno con sus incensarios, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con sus incensarios, ¿verdad? Moisés les está dando una orden.
ahora ustedes tomen incensario, pongan incenso, y aquellos 250 entre príncipes y personas del consejo, más tú y Aarón. Y Dios iba a tener la respuesta. Aleluya. Y tomó cada uno el incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Aleluya. Mire qué poder de convencimiento tenía Coré. A la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. En primer lugar, vemos que Coré tenía un espíritu de convencimiento también. ¿Verdad? ¿Sí? Dice que Coré ya había hecho juntar toda la congregación, no solamente aquellos 250, ¿verdad? Sino que toda la congregación, dice la palabra del Señor. Porque sí, ¿verdad? El apóstol Judas ahí está hablando, hermanos, de los falsos maestros en esta parte, el contexto de lo que hemos leído. Y eso es lo que sucede, hermanos, aquellos que tienen el espíritu de convencimiento, ¿verdad? Son fáciles para convencer. Tienen esa buena idea de convencimiento. Y eso es lo que Coré tenía. Si había conseguido a Datán, un líder intelectual, y a Abirán, ya había conseguido 250 hombres, ahora él ya había convencido a la congregación también para esta acción. O sea, en otras palabras, Coré estaba seguro, hermanos, que iba a tener la respuesta, ¿verdad? Y sí tuvo la respuesta. ¿Sí? Mire, la palabra del Señor, este capítulo, hermanos, tiene 50 versículos, ¿verdad? Y no lo voy a leer todo. Pero quiero, hermanos, que no dejemos tanto a medias esta historia. ¿Qué es lo que pasa con estos hombres? Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartados de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Eso es lo que Dios dijo. Moisés y Aarón, apártense de esta congregación, que en un momento yo los voy a consumir. Difícil, ¿verdad? Mala decisión. Apartados de entre, yo los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Estaba intercediendo Moisés aún por la congregación. Y le dice, Dios, Dios de todos los espíritus de la carne, ¿no es solamente Coré el que pecó? ¿Por qué vas a consumir toda la congregación? ¿Verdad? Esto lo digo yo, no lo dice la palabra del Señor. Quizás engañado lo había llevado, ¿verdad? Dijo, ya va a haber una asada. Y sí hubo una asada, ¿verdad? Mire, entonces Jehová habló a Moisés y dice, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a toda la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, y alrededor de Datán y Abirán, y salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, con sus mujeres
y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas las cosas, y que no las hice de mi voluntad, sino como mueren todos los hombres, morirán, estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo en la tierra, abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Mire, ¿sabe qué es lo que pasó? Lo que pasó, hermanos, que Datán, Abirán y Coré fueron consumidos por la tierra. Y dice la palabra del Señor que la tierra se abrió y se tragó a los 250. Y vivos descendieron al Seol. Fíjense, hermanos, qué problema es ser convencido por malas decisiones que otros toman, ¿verdad? Es difícil, hermano, seguir a alguien que no esté conforme a la voluntad de Dios. Estos 250 hombres que provocaron a Dios, que fueron contra Moisés, dice la palabra del Señor que la tierra se los tragó y vivos descendieron al Seol. Así como Datán y Abirán, también con todas sus pertenencias, incluyendo a Coré. Qué difícil, ¿verdad? Irritaron a Dios, hermanos. Si sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también Dios, hermanos, es celoso. Y la ira de Dios, hermanos, viene contra el impío. ¿Sí? Hay algo bien importante en esta palabra. Dice que los hijos, y esto es importante que lo sepamos, dice que los hijos de Coré no murieron. Como que queda allí, ¿verdad? Algo, ¿verdad? ¿Cómo fue esto que no murieron? Capítulo 26, versículo 16 de Números lo dice, ¿verdad? Dice que los hijos de Coré no murieron. ¿Y sabe por qué no murieron? Porque ellos, hermanos, aún siendo los hijos de Coré, y ese es un mensaje que los queda, aún siendo los hijos de Coré, comprendieron que lo que su padre estaba haciendo era algo contra la voluntad de Dios. ¿Sí? Quizás podemos estar en la misma casa, en la misma congregación, pero si hermanos no estamos de acuerdo con el pecado, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Sabe, si usted ha hallado salmos en la palabra del Señor, en el libro de Salmos, allá hay salmos de los hijos de Coré. Y lo dice. Ellos quedaron como salmistas, los hijos de Coré. No murieron. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no se unieron al pecado de Coré. Ellos no se unieron, hermanos, a la idea de aquellos hombres que tenían un espíritu, hermanos, de avaricia, de inconformismo, de difamación, que estaban contra su líder, de aquel líder que Dios les había puesto, ¿verdad? De aquel que le reclamaron que por qué no lo había metido a la tierra prometida, de aquel que le reclamaron que por qué no le había dado heredad. Y Moisés dice, bueno,
Yo no les he hecho nada. Aún dice, ni un asno les he tocado. ¿Y por qué vienen contra mí? Pero en realidad no iban contra Moisés, iban contra la voluntad de Dios. Qué importante, hermanos, tener la sabiduría y saber qué es lo que los conviene y qué es lo que no los conviene. Estos espíritus, hermanos, siguen operando y tienen que ser desarraigados de la iglesia. Tienen que ser, hermanos, quitados. Aleluya. Espíritus que operan. Porque el único espíritu que tiene que operar dentro de su pueblo es el Espíritu Santo. Hemos leído un poco la historia de Coré, de ese espíritu que tenía, no solamente de convencimiento, para ir en contra del Hijo de Dios, sino la avaricia que él tenía. Menospreciaba a su líder. ¿Viste bien? Qué difícil, ¿verdad? Menospreciar al líder. Pero miren, hay algo, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña, que servimos a un Dios fiel, que servimos a un Dios justo. Gloria a Dios. Así que, iglesia, ese ha sido el consejo de esta hora. Debemos de pedirle al Señor el discernimiento. Cuando alguien venga, hermanos, tú tienes que buscar el discernimiento, que con qué intención viene a meterte ideas, a meterte palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber un momento, hermanos, que si convencen, dice la palabra del Señor, que son como nubes sin aguas, llevadas para acá y para allá. Por eso hay muchos hermanos que andan de un lugar a otro, porque existe el inconformismo, ¿verdad? Porque nunca están a gusto con lo que Dios les ha permitido. Tenemos que ser fieles y sabemos que la obra del Señor también lleva, hermanos, su demanda en obedecer al Señor. Mire, quiero, hermanos, orar en esta hora. Que el Señor ponga un corazón nuevo. Que el Señor ponga, hermanos, en cada uno un corazón. Si hay algo que esté oprimiendo tu vida, tu mente, hermanos, que el Señor sea quien nos dé esa libertad. ¿Verdad? Sí, amén. Que Dios sea, hermanos, quien esté dando ese deseo de seguir hacia adelante. Venga lo que venga. Dice la palabra del Señor, Proverbios 4:26. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Fíjate bien. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y no lo está hablando del corazoncito que tenemos acá, ¿verdad? No. Los está hablando, hermanos, de un corazón que tiene sentimientos y hace acciones también. Y eso, hermanos, hay que cuidarlo. Porque aquello que llega a la mente muchas veces se posee en el corazón y allí, hermanos, vienen las malas acciones. ¿Verdad? Sí. Lo está hablando de algo, hermanos, que Dios toma como algo importante para nuestras vidas. El corazón espiritual. El corazón espiritual, hermanos, el cual no hay ley. Aleluya, si Dios lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermanos, esos frutos. Dios quiere ese fruto, hermanos. Yo quiero orar en esta hora. Y voy a invitarle, hermanos, que venga a orar conmigo al altar. Que vengamos a clamar a Dios un momento. Y que sea Dios quien esté dando siempre el deseo, esté dando el amor. Acuérdese que todo, hermanos, depende del amor. Véngase para acá, póngase de pie, vamos a